Estudio bíblico profético titulado María, Reina Corredentora, que tiene por subtítulo El quinto dogma mariano. Y como profecías base, Génesis 3:15, ella te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Y Primera de Reyes 2:19, pusieron un trono para la madre del rey y ella se sentó a su diestra. Veremos qué es el quinto dogma mariano, cuándo se espera que sucederá y qué efecto traerá. ¿Por qué es tan atacado este último dogma de María? ¿Qué han dicho papas y santos sobre María Corredentora? Vamos a ver dónde está profetizado en la Biblia. Vamos a hablar sobre las aprobaciones de esta aparición de Ámsterdam bajo la advocación La Señora de todos los pueblos. Veremos qué confirmaciones celestiales han habido sobre esta aparición y qué relación hay entre la medalla milagrosa y el quinto dogma mariano. María se apareció en Ámsterdam a la vidente Ida Perdeman desde 1945 hasta 1959 por un plazo de aproximadamente 14 años, con 3 anuncios proféticos muy importantes y cada uno acompañado de una petición. El primero es el segundo Pentecostés, como un acto de divina misericordia que vendrá y morará en los corazones de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Este primer anuncio viene con la petición a nosotros de que difundamos la imagen de Ámsterdam y recemos a diario la oración que aquí podemos ver en la parte baja de esta lámina. Tenemos por lo tanto que en cenáculos de oración con María invocar, desear, solicitar ese segundo derramamiento del Espíritu Santo sobre el mundo junto con María. El segundo anuncio profético son graves advertencias de fuerzas tremendas que amenazan el mundo, terribles castigos y grandes eventos que vendrán, incluyendo una lluvia de fuego y la pérdida general de la fe. Para esto María no solo nos pide, como es su costumbre, todo lo que tiene que ver con la conversión, el cambio de vida de los seres humanos, volver a Dios, sino que hace especial énfasis en valorar la Santa Misa, es decir, ella nos deja ver que los hombres no le hemos dado la importancia que tiene al sacrificio de Jesucristo, que se revive cada día en la Eucaristía, y a su presencia eucarística en el mundo. El tercer anuncio profético es el quinto dogma mariano, de María como corredentora, abogada y medianera o mediadora de todas las gracias, que al ser proclamado, María nos dice que ella obtendrá su coronación definitiva y tendrá como efecto la paz. Es decir, ella dice, cuando sea coronada con este quinto dogma, ella dará la verdadera y definitiva paz al mundo, que no es otro que el reino de Cristo sobre la tierra, como lo explica en uno de los mensajes de Ámsterdam. Sobre este primer anuncio profético del segundo Pentecostés, podemos ver que estaba anunciado en las Sagradas Escrituras. Vemos al principio del capítulo 3 del libro de Joel, lo que está en casi todas las Biblias allí, pero en la Biblia Straubinger está al final del capítulo 2. Sucederá después que yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Hasta en los siervos y en las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y realizaré grandes prodigios en el cielo y en la tierra. Esto se refiere al primer Pentecostés, pero sobre todo y principalmente al segundo, pues claramente lo asocia Joel a un momento del tiempo del fin en el cual se realizarán grandes prodigios en el cielo y en la tierra, como lo anunció proféticamente Jesús en sus discursos escatológicos de Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. Por eso es que lo generaliza a hijos, ancianos, jóvenes y hasta siervos. Es un derramamiento masivo sobre el mundo, muy importante porque tiene un rol fundamental sobre la batalla final y el vencimiento de todas las fuerzas de las tinieblas y de la oscuridad. Veamos algo más importante sobre este segundo Pentecostés y es su relación con el gran aviso.
La relación la conocemos y la podemos tener por segura gracias al libro azul del padre Gobi. Por ejemplo, en el mensaje de Gede, Alemania, del 22 de mayo de 1988, mensaje titulado El Espíritu Santo vendrá. María nos invita a estar en oración con ella para obtener el gran don del segundo Pentecostés. Ella nos anunció que el Espíritu Santo vendrá como celeste rociada de gracia y de fuego que renovará todo el mundo. Pero quiero destacar lo que está en color morado y dice así: con su divino amor abrirá las puertas de los corazones e iluminará todas las conciencias. Eso no es otra cosa que el gran aviso. Y agrega: cada hombre se verá a sí mismo en el ardiente fuego de la divina verdad. Será como un juicio en pequeño. Veamos que estas son las mismas palabras con las que se describe el aviso, no solo en Garabandal, sino en todas las profecías privadas donde se ha hablado de que el aviso es justamente ese juicio en pequeño, esa iluminación de las conciencias. Vemos en este mensaje que coincide con el día del segundo Pentecostés o significan lo mismo. Lo vemos también en el mensaje de Bacalo, Suiza, del 4 de junio de 1955. Ella nos habla de estar en cenáculos de oración con ella, esperando el segundo Pentecostés, y nos habla de estas lenguas de fuego que descenderán sobre la iglesia y sobre toda la humanidad. Y vuelvo a destacar lo que está en color morado. Y así seréis iluminados por esta luz divina y os veréis a vosotros mismos en el espejo de la verdad y de la santidad de Dios. Fíjense que vuelve a utilizar la palabra iluminación, que de hecho es así como la vemos en la carta a los Corintios del apóstol San Pablo. Y también agrega: será como un juicio en pequeño que abrirá la puerta de vuestro corazón para recibir el gran don de la divina misericordia. Entonces, por estos y otros mensajes del libro azul del padre Gobi, sabemos que el gran aviso es lo mismo o está fuertemente relacionado con el segundo Pentecostés y en todo caso ocurren el mismo día. No sabemos cuándo va a ocurrir el aviso, nadie tiene la certeza de la fecha del mismo. Pero ¿qué podemos decir sobre la fecha del quinto dogma mariano? Gracias al mensaje número 50 de Ámsterdam, con fecha 31 de mayo de 1954, sabemos que esta proclamación se dará exactamente un 31 de mayo. María no nos da el año, pero sí asegura, sí confirma que será en fecha 31 de mayo, el día en que la Señora obtendrá su coronación. Y esa coronación implica la proclamación del dogma como corredentora, medianera y abogada. Ese será, como ella nos dice, el último dogma y su título oficial y definitivo. Dice María que el Santo Padre lo aprobará, pero que tenemos que ayudarle. Es decir, tenemos que pedirlo, solicitarlo, esforzarnos para que sea proclamado. Ahora, quiero destacar lo que está en color morado porque nos puede dar una indicación de cuándo podría ser esto. Es decir, la pregunta es: ¿esto es algo cercano o es algo lejano? ¿Estamos a poco de que sea proclamado o faltan todavía varios años? Veamos que en morado dice: ahora es como si de repente estuviéramos la señora y yo sobre una cúpula de una gran iglesia. Mientras entramos, oigo decir a la señora: yo te traigo aquí, cuenta lo que te hago ver y oír. Estamos ahora en una iglesia muy grande en la Basílica de San Pedro. Notemos entonces que esto ya es significativo porque el hecho de que sea en la Basílica de San Pedro ya nos dice que no puede ser un tiempo muy lejano. La Basílica de San Pedro muy posiblemente sea destruida, así como el primer y segundo templo lo fueron por la idolatría y por apartar el corazón de Dios. La Iglesia del Vaticano ha sido profanada, ha sido objeto de culto de dioses paganos como la Pachamama, y es muy posible que por la misma razón que fueron destruidos el primer y el segundo templo, ya esté sentenciada la destrucción de la Basílica de San Pedro. Con lo cual esto no puede ser al final de la gran tribulación, o al menos es una posibilidad. Después dice que ve muchos cardenales y obispos reunidos y entra el Papa. Esto también para mí es una señal de que no es algo lejano, sino posiblemente cercano, porque habla de muchos cardenales y obispos. Yo no creo que Pedro Romano tenga muchos cardenales y obispos. Y dice: lo van llevando en una especie de silla
pero más tarde él va caminando. Yo no veo otra posibilidad que una silla de ruedas, es decir, no concibo en nuestro tiempo, en el siglo XXI, una silla en la cual se pueda llevar al Papa que no sea una silla de ruedas, lo cual dice que está en una edad muy avanzada y que podría ser Benedicto XVI, cosa que por supuesto yo no aseguro. Y después dice que él va caminando. Pues Benedicto XVI puede caminar, aunque sea con bastón y con andadera y con dificultad, pero puede caminar. Vemos que luego aparece lo siguiente en verde. Y la Señora permaneció junto a sus apóstoles hasta que vino el Espíritu Santo. De la misma manera, la Señora puede venir donde sus apóstoles y pueblos de todo el mundo para traerles el nuevo Espíritu Santo. Hace un símil con el primero y el segundo Pentecostés. Luego, otra vez relevante en color morado, mi profecía, desde ahora me llamarán bienaventuradas todos los pueblos, se cumplirá aún más cuando el dogma sea proclamado. El Santo Padre sabe cuál es su tiempo. Él preparará y cumplirá esto antes de ser llevado con los nuestros. Pareciera que este Papa que proclama el dogma sea esto lo último que haga, como un último acto heroico y que le pueda llevar al martirio, porque fíjense que pareciera que en cuanto cumpla la proclamación del dogma será llevado con los nuestros, dice María, lo cual a mí también me hace pensar que pudiera ser Benedicto XVI. Pues finalmente dice lo que está en marrón abajo, cuando el dogma, el último dogma de la historia mariana sea proclamado, entonces la Señora de todos los pueblos dará la paz, la verdadera paz al mundo. Sin embargo, los pueblos junto con la Iglesia tienen que rezar mi oración. Ellos tienen que saber que la Señora ha venido como la corredentora, medianera y abogada. Esta última frase en marrón es significativa, pues muchos la utilizan para asegurar que no será Benedicto XVI y que no será algo próximo, sino lejano, o sea, que dista de nosotros todavía posiblemente unos 7, 8 años o más. Porque si dice que en cuanto sea proclamado el dogma, ella dará la paz al mundo, entonces esto tendría que hacerlo Pedro Romano y prácticamente sería justo antes del triunfo del Inmaculado Corazón de María y de la instauración del glorioso reino de Cristo en el mundo. Es decir, todo depende de si interpretamos esto como de manera inmediata o a mediano plazo. Cuando ella dice que en cuanto sea proclamado dará la paz, si se interpreta como algo inmediato, pues claro, tiene que ser al final de la Gran Tribulación, porque al final de la Gran Tribulación se proclama el dogma y enseguida viene la paz final y el reino, el milenio. Yo no lo he interpretado así hasta ahora, pero respeto a quienes así lo interpretan. Yo lo he interpretado como que la paz depende de que sea proclamado el quinto dogma, pero que no es de inmediato que viene. En todo caso, cada quien lo puede interpretar como le parezca. Yo nada más digo que esta última frase es la que lleva a algunos a pensar que todavía faltan varios años, que será cerca del final y que será Pedro Romano el que lo proclamará. Quiero agregar algo sobre la fecha del 31 de mayo en que será proclamado el quinto dogma. La misma ha sido objeto de 3 fiestas marianas muy importantes. Por casi 34 años fue María Mediadora de todas las gracias, lo cual fue proclamado por Benedicto XV el 12 de enero de 1921. Así fue hasta que Pío XII, el 11 de octubre de 1954, puso ese día como María Reina del Cielo y de la Tierra, lo cual estuvo así por 15 años. Finalmente, con la reforma litúrgica, Pablo VI colocó el 31 de mayo como fiesta de la Visitación de la Virgen, por darle un orden cronológico, pues dicha fecha está entre el momento de la Anunciación como fiesta de la Iglesia y el momento del nacimiento de San Juan Bautista. Entonces, esta fecha, 31 de mayo, la misma fecha ha sido María Mediadora de todas las gracias, primero, luego María Reina del Cielo y de la Tierra y finalmente, hasta hoy, por aproximadamente 52 años, fiesta de la Visitación de la Virgen María, su prima Santa Isabel. Miren qué significativo lo siguiente. Cuando le dio esta revelación María Santísima a Ida Perdeman, en el año de 1954, el 31 de mayo, todavía era fiesta de María Mediadora de todas las gracias. Y fue el día justo que le anuncia que ese día
iba a ser proclamado el quinto dogma que incluye esa prerrogativa. Pero ese mismo año, en octubre de 1954, Pío XII la pasa a María Reina del Cielo y de la Tierra. Entonces fíjense que cuando María le dice a Aida Perelman que cuando sea proclamado el quinto dogma, ella obtendrá su coronación definitiva. Y claro, justamente queda 31 de mayo como María Reina del Cielo y de la Tierra, el mismo año que le había dado esa profecía a Aida. De alguna manera corrobora que la fecha seleccionada por la Virgen y por Dios para esta proclamación es muy significativa porque está asociado al quinto dogma y a la coronación de ella cuando sea proclamado. Importantísima fecha y gran selección hecha en relación a cuándo será proclamado. Así como el primer Pentecostés hizo que los apóstoles que estaban encerrados por miedo a los judíos salieran con fuerza a evangelizar y a incendiar el mundo con la llama de fuego del amor de Dios y de la palabra de Dios. Del mismo modo sabemos que el segundo Pentecostés tendrá un efecto impresionante en la ola final de evangelización del mundo, pues ahora son muchos más habitantes y más pueblos y naciones por evangelizar, por convertir y por traer a la luz. Así también sabemos que la proclamación del quinto dogma mariano desatará todo el poder de intermediación de María, con lo cual se le da a María las gracias y los dones celestiales necesarios para que ella logre ese poder transformador sobre el mundo, con el triunfo de su inmaculado corazón, primero en el corazón de las personas y luego sobre la tierra entera hasta el momento en que se ha instaurado el reino de Cristo en la tierra. Es por eso que los enemigos de Dios tienen que evitar a toda costa, o al menos intentar minimizar los efectos de estas manifestaciones celestiales, de estas proclamaciones, de estas gracias y dones celestiales. En la batalla final, cada bando sabe cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de su enemigo, como ocurre en toda guerra. El enemigo conoce las profecías y conoce lo que es más significativo para la victoria del bien, de la verdad y de la vida. Esas tres cosas, las más importantes, son la proclamación del quinto dogma mariano, el segundo Pentecostés, que corresponde también con el aviso, y la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María. De modo que el enemigo, sabiendo que esos son los tres más grandes reveses o golpes al reino de las tinieblas, intentará bloquearlos o minimizarlos lo más que pueda. De este modo hemos visto cómo se ha hecho tanto ataque en la iglesia falsa contra la advocación de la Señora de todos los pueblos de Ámsterdam, la cual está aprobada, pero se nos quiere hacer creer estos días que no está aprobada, y también contra el dogma de la corredentora. Vamos a ver más adelante lo que tantos papas y santos han afirmado con respecto a que María sí es corredentora, y sin embargo hoy hemos visto cómo se anuncia por parte de Jorge Mario Bergoglio de que María no es corredentora. Entonces, ¿dónde está profetizado este ataque contra María, sus dogmas, sus privilegios, sus prerrogativas, sus glorias? Está predicho en Apocalipsis 12, del 13 al 15, que dice así: Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Pero se le dieron a la mujer las dos alas de águila grande para volar al desierto, a su lugar, lejos del dragón, donde tiene que ser alimentada un tiempo, tiempos y medio tiempo. Y ahora viene lo más importante, lo que está en morado. Entonces el dragón vomitó de sus fauces como un río de agua detrás de la mujer para arrastrarla con su corriente. En Apocalipsis 12 está la batalla final con estos dos grandes contendientes, ¿no? El dragón rojo y la Santísima Virgen María, la mujer vestida de sol. Pero esta parte morada es muy significativa porque en esta batalla final dice que un ataque del dragón contra la mujer es que vomita de sus faces como un río de agua. ¿Cómo podemos interpretar con seguridad esta frase o esta profecía del Apocalipsis? Porque María reveló su interpretación en el libro azul del Padre Gobi, mensaje de San Homero Téramo, del 6 de mayo de 1989. Solo voy a leer lo que está resaltado en azul.
De este modo yo puedo ejercer en estos vuestros tiempos el gran poder que se me ha sido dado por la Santísima Trinidad para volver inofensivo el ataque que mi adversario, el dragón rojo, ha desencadenado contra mí, vomitando de su boca un río de aguas para sumergirme. El río de aguas está formado por el conjunto de todas las nuevas doctrinas teológicas que han tratado de oscurecer la figura de vuestra Madre Celestial, de negar mis privilegios, de reducir la devoción para conmigo, de ridiculizar a todos mis devotos. A causa de estos ataques del dragón, en estos años la piedad hacia mí ha ido disminuyendo en muchos fieles y en algunos lugares ha desaparecido por completo. De hecho, hoy en día a los hijos muy amados de María y que les sirven con fidelidad y con amor, se nos está dando el título de mariólatras, como si fuera una idolatría este culto a María, lo cual no es verdad, pues es querido por Dios y forma parte del plan de salvación estipulado por Dios. Lo vamos a explicar más adelante haciendo citas, por ejemplo, de San Luis María Griñón de Montfort. ¿Qué es lo que nos explica María de Apocalipsis 12, versículo 15? Que ese río de agua que vomita el dragón detrás de la mujer es ese ataque contra ella, contra sus privilegios, para minimizarla. Por eso hemos escuchado esas aclaraciones de que María es una simple discípula y que no hay que pretender nuevos dogmas, que eso son tonterías, hasta el punto de llegar a afirmar que no es corredentora. Ese ataque contra María y contra su dignidad, sus privilegios, sus prerrogativas, estaba por lo tanto predicho en la Biblia y gracias al libro azul del Padre Gobi conocemos la interpretación. También es importante destacar que sí ha habido grupos y personas que se han organizado para apoyar la proclamación del dogma, es decir, para defender a María y en especial con esta proclamación, con esta prerrogativa de abogada, corredentora y mediadora de todas las gracias. Posiblemente el movimiento que más esfuerzo y más tiempo le ha dedicado a esto se llama Vox Populi Mariae Mediatrici, o Voz del Pueblo por María Mediadora, que nació hace más de 25 años como un movimiento inicialmente laical, aunque hoy en día ya es un movimiento que podría considerarse eclesial, pues tiene el apoyo y adhesión de más de 500 cardenales y obispos del mundo, así como también de más de 7 millones de fieles hasta el momento. El objetivo es pedir la proclamación del dogma mediante la sustentación con bases teológicas y patrísticas, de manera que puedan haber argumentos contundentes y convincentes para el objetivo final, que es solicitar al Papa la proclamación de ese dogma. Entonces es muy importante esto porque forma parte de cumplir esa orden, esa petición de María en Ámsterdam, que nos invitaba a esforzarnos para que sea proclamado y a pedírselo al Papa. De hecho, ellos argumentan, este grupo de Vox Populi, que también para la proclamación del tercer dogma mariano, que es el de la Inmaculada Concepción, pues Pío IX utilizó como base, como argumento, que el pueblo había hecho su esfuerzo para pedirlo, había insistido. Del mismo modo, Pío XII también refirió la insistencia, la petición de los fieles para la declaración del cuarto dogma, que es el de la Asunción. Nosotros estamos llamados a hacer lo mismo que en la época de Pío IX y Pío XII, es decir, esforzarnos y levantar la voz con mucho amor a nuestros superiores para que sea proclamado el quinto dogma mariano. Y yo pues quiero destacar estos valientes soldados de María que están apoyando el quinto dogma y su proclamación. ¿Qué han dicho los papas sobre María Corredentora? Es importante ver que los últimos 8 papas, desde León XIII hasta el actual Benedicto XVI, se han pronunciado a favor. 8 papas continuos. Por ejemplo, el Papa León XIII ya hablaba de cómo María había sido especialmente o de manera significativa cooperadora en la redención del hombre y cómo había sido asociada por Dios a la obra de salvación del género humano. San Pío X también declaró que María
no solo sobresale en santidad, sino que fue asociado con Cristo y por Cristo para la obra de nuestra redención. Y también se refiere a ella como administradora de las gracias. Está tocando ahí dos de las prerrogativas del dogma. Benedicto XV también es una afirmación muy importante, pues dice así: ella inmoló a su hijo de suerte que se puede afirmar con razón que redimió al linaje humano con Cristo. De manera que ella, el Papa Benedicto XV está afirmando que ella ofrece al hijo a su padre, o sea, ella lo inmola. Ella no solo no va en contra de ese misterio, ¿no? de la muerte de su hija en el Calvario. Ella no solamente no reniega de Dios, ni se pone, digamos, en contra de ese plan de salvación, como lo quiso hacer ver Jorge Mario Bergoglio cuando afirmó que María a los pies de la cruz renegaba de Dios y hasta pensaba que le había mentido con las promesas que le hizo a través de San Gabriel, del arcángel San Gabriel. No. María no solo no reniega de Dios, ni piensa, por supuesto, que Dios le mintió, sino que todo lo contrario, ella inmola a su hijo. Ella es la que lo ofrece al Dios Padre por nuestra salvación, junto con su propio dolor, que es la espada que le atraviesa el corazón. Ahora, es interesante destacar que Pío XI fue el primero que se refirió a ella utilizando el adjetivo femenino corredentora. Es decir, los anteriores ya habían hablado del papel de corredención de María como acción, pero como adjetivo femenino, el primero que la llama con ese título fue Pío XI. El Papa Pío XII también dijo algo similar a lo que mencionábamos antes de Benedicto XV, pues dice que fue ella la que, libre de toda mancha personal y original y unida siempre estrechísimamente con su hijo, le ofreció como nueva Eva al Padre Eterno en el Gólgota. Aquí se afirma nuevamente y se confirma que es ella la que ofrece a su hijo al Padre. No reniega del Padre y no reniega del plan de salvación. Ofrece a su hijo y se suma al plan de salvación, aceptando por completo la voluntad de Dios y participando en ella. Pablo VI también dice algo significativo, que es que padeciendo con su hijo cuando moría en la cruz, cooperó en forma enteramente impar a la obra del Salvador. De manera impar significativa que su aporte a la redención no se compara con el de cualquier otro santo, ni siquiera con el de todos los santos juntos. O sea, el aporte de María al plan de salvación de Dios es mayor, su aporte, que el de todos los santos juntos. Por eso solo ella merece el título de corredentora. También vemos a Benedicto XVI pues afirmando que no solo siguió en silencio a su hijo al Calvario, sino que además, tomando parte con gran dolor de su sufrimiento, cooperó en el misterio de la redención, convirtiéndose en la madre de todos los creyentes. Esa espada de dolor que atravesó su corazón y que fue predicha por el anciano Simeón el día de la presentación del niño en el templo, es parte de lo que ella acepta para cooperar. Es decir, ella no reniega su sufrimiento ni lo rechaza, lo ofrece junto con su hijo al Padre por la salvación de todo el género humano. He querido específicamente dejar de último, porque dije 8 papas y solo mencioné 7, dejé de último a Juan Pablo II para destacar su aporte más significativo a este tema, pues aunque los otros 7 también mencionaron a María como corredentora o como colaboradora impar en la salvación del hombre, ninguno le dedicó posiblemente tanto tiempo, tanto esfuerzo y tanto estudio a este tema como Juan Pablo II. En el libro Con Jesús, Historia de María Corredentora, vemos, por ejemplo, cuál fue la fecha exacta en la cual Juan Pablo II se refirió por primera vez a María bajo el título de corredentora. Eso fue el 8 de septiembre de 1982, en la fiesta de la Natividad de María, y dijo así: aunque María fue concebida y nació sin la mancha del pecado, participó maravillosamente en los sufrimientos de su divino Hijo, convirtiéndose de este modo en la corredentora de la humanidad. Años más tarde, tomaría una labor
muy interesante de catequesis llevada a cabo durante el espacio de 26 meses, es decir, 2 años y 2 meses, en las audiencias papales de los miércoles dedicadas al estudio bíblico y con respecto también a la tradición y al magisterio de este misterio de María como corredentora, como mediadora, como abogada y como colaboradora impar, singular, en la obra salvífica de Dios, en la redención del género humano. Todas estas audiencias papales de San Juan Pablo II durante 2 años y 2 meses fueron recogidas en el libro La Virgen María y también están todavía descargables en formato PDF para quien quiera verlas o analizarlas. Son una belleza, una verdadera catequesis apoyando y preparando a la vez todo el camino para la proclamación del quinto dogma mariano. Y aunque son muchas y no da tiempo de leerlas, quiero destacar solamente 2 muy brevemente. Por ejemplo, la del miércoles 8 de enero de 1997, bajo el título La cooperación de la mujer en el misterio de la redención. Y leo solo lo que está al final abajo en un recuadro rojo. María está unida al sacrificio de su Hijo por la espada que le atravesará el alma. En esta audiencia hace un análisis interesantísimo de la profecía del anciano Simeón, analizándola poco a poco y palabra a palabra para comprender cómo esa profecía está asociada al misterio de la corredención y cómo esa espada de dolor forma parte de lo que ella acepta y ofrece por la redención del género humano. Muy interesante este análisis de Juan Pablo II. La otra que quiero destacar es de fecha miércoles de abril del mismo año, 1997, bajo el título La Virgen María, cooperadora en la obra de la redención. Y vuelvo a leer únicamente lo que está en recuadro rojo. Solamente ella fue asociada de ese modo al sacrificio redentor que mereció la salvación de todos los hombres. En unión con Cristo y subordinada a Él, cooperó para obtener la gracia de la salvación a toda la humanidad. Sufriendo con Él mientras moría en la cruz, cooperó de manera totalmente singular en la obra del Salvador. Y termino con lo que está abajo también en recuadro rojo. Por tanto, podemos dirigirnos con confianza a la Virgen Santísima, implorando su ayuda, conscientes de la misión singular que Dios le confió, colaboradora de la redención, misión que cumplió durante toda su vida y de modo particular al pie de la cruz. Yo creo que definitivamente Juan Pablo II estaba posiblemente preparando la proclamación y no se lo permitieron, o por lo menos dejando las bases sentadas para que lo hiciera uno de sus sucesores, Benedicto XVI o Pedro Romano. Otros santos se han referido también a María como corredentora, destacando su papel singular o impar en la salvación del género humano, como San Pío de Pietrelcina, Santa Francis Xavier Cabrini, Santa Gemma Galgani, San Maximiliano Kolbe, San Leopold Mandic, Edith Stein o Santa Teresa Benedicta de la Cruz, San José María Escrivá de Balaguer, Santa Teresa de Calcuta y la hermana Lucía de Fátima. Todos ellos se han referido a María sin ninguna duda como la corredentora de la humanidad. Y de todos estos 10 santos quiero destacar otro también por su aporte muy significativo a este misterio. La Madre Teresa de Calcuta así nos dijo: María es nuestra corredentora con Jesús. Ella le dio su cuerpo y sufrió con él al pie de la cruz. María es la mediadora de todas las gracias. Ella nos dio a Jesús y como nuestra madre nos obtiene todas las gracias. María es nuestra abogada que reza a Jesús por nosotros. Solo a través del corazón de María podemos llegar al corazón eucarístico de Jesús. La definición papal de María como corredentora, mediadora y abogada traerá grandes gracias a la Iglesia. Todo por Jesús a través de María. La Madre Teresa no solo destaca brevemente las 3 prerrogativas y las justifica, sino que además habla de la proclamación papal que será sobre este dogma con certeza.
sea, como una garantía, no duda que será proclamado. Más bien afirma que al darse esa definición papal, esa proclamación, eso traerá grandes gracias a la iglesia. Entonces, de alguna manera lo dice también de manera profética, o al menos con la seguridad de que la profecía dada por María en Ámsterdam es fidedigna, es segura. Quiero también mencionar que el libro azul del Padre Gobi menciona la corredención 14 veces. Cualquiera que esté adscrito al movimiento sacerdotal mariano o sea sido a la lectura de este libro tan maravilloso y tan interesante, no duda ni ha dudado sobre que María sea corredentora, pues en ese libro está muchas veces establecido y muy bien explicado. Por ejemplo, en el mensaje del 1 de abril de 1974, donde termina diciendo así, lo que está en azul: de esta manera he llegado a ser verdadera corredentora por haber ofrecido libremente mi Hijo al Padre. Aquí se confirma lo que otros papas ya habían anunciado. Ella ofrece su Hijo al Padre. No reniega por lo que está sufriendo, ni por la muerte de su Hijo, ni mucho menos piensa que Dios le mintió por los anuncios proféticos que le hizo a través del arcángel San Gabriel. Esas cosas que dijo el llamado Papa Francisco, por supuesto, son solo ataques a María, a sus dogmas y a su privilegio, como está profetizado en Apocalipsis 12. No, María ni reniega ni piensa que Dios le mintió. María ofrece libremente su Hijo al Padre, y así se hace corredentora y madre de todo el género humano, madre espiritual de todos los hijos de Dios. En el mensaje del 14 de junio de 1980 dice lo que está aquí en color verde: hijos, dejaos transformados por mi poderosa acción de madre, medianera de todas las gracias y corredentora. Y dejé de último porque es muy significativo el mensaje del 13 de julio de 1980, que de hecho se titula La obra de corredención. Y no solo nos habla de esa obra maternal de corredención, sino que destaca lo que voy a leer aquí abajo en recuadro rojo. Si la cruz ha sido su patíbulo, el dolor de mi corazón inmaculado ha sido como el altar sobre el cual mi Hijo ha ofrecido al Padre el sacrificio de la nueva y eterna alianza. Sabemos que una Santa Misa no solamente revive, sino que renueva el sacrificio de la cruz, solo que de manera incruenta. O sea, la misa es un sacrificio, es el mismo sacrificio del Gólgota, pero renovado de manera incruenta. Pero es y representa un verdadero sacrificio. Ahora, toda misa requiere un altar. En cada Santa Misa de hoy en día el altar es ese mesón de piedra sobre el cual se lleva a cabo. Pero en el Monte Calvario el altar fue nada más y nada menos que el Inmaculado Corazón de María. ¡Qué hermosura de mensaje! Y por eso termina diciendo: se hará manifiesta a todos mi función de verdadera madre y corredentora. Quiero destacar también un mensaje de María Valtorta, Cuadernos de 1947, mensaje específicamente del 23 de octubre de ese año. Dice así: no puede haber ya una segunda redención llevada a cabo por mí, Cristo, mas sí puede haber otra gloriosa por medio de María, para salvar de las redes infernales a un gran número de almas. En el culto de María estriba el secreto de la postrera redención. Yo no estoy aquí afirmando que María Valtorta sea una verdadera vidente, ni la apoyo ni la condeno, y no me corresponde, digamos, ni la aprobación ni la condenación de ella. Eso le corresponde a la Iglesia, bajo la premisa de que pudiera ser una verdadera vidente, y dado que todavía no ha sido condenada por la Iglesia Católica, este mensaje me pareció muy interesante porque habla de que yo no puede haber otra corredención por Cristo, pero sí puede haber otra por María. Y termina con esta frase tan contundente: en el culto de María estriba el secreto de la postrera redención. O sea, la postrera redención asociada a María, al culto de María, a la veneración de María. Y aunque, repito, yo no puedo asegurar la autenticidad de Valtorta como vidente, esto estaba de alguna manera ya anticipado con palabras
por alguien que sí está canonizado por la Iglesia Católica, que es San Luis María Griñón de Montfort, en su maravillosa obra Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Él comienza diciendo lo siguiente en azul: la salvación del mundo comenzó por medio de María y por medio de ella debe consumarse. Sin embargo, dice al principio, lo que está en color verde oliva, que María casi no se manifestó en la primera venida, y así debía ser, para que los hijos no se aficionaran demasiado fuerte e imperfectamente a la madre, como restándole protagonismo al hijo, porque todavía estamos apenas conociendo el misterio del Hijo de Dios. Convenía al Espíritu Santo, le convino tenerla casi oculta. Pero después dice lo que está en color morado: en la segunda venida de Cristo es lo contrario. Ella tiene que ser conocida y puesta de manifiesto por el Espíritu Santo, a fin de que por ella Jesucristo sea conocido, amado y servido. Y complementa con lo que está en color crema o mostaza: pues ya no valen los motivos que movieron al Espíritu Santo a ocultar a su esposa durante su vida y manifestarla solo parcialmente aún después de la predicación del Evangelio. Lo que nos explica San Luis María Griñón de Montfort es que María, en preparación a la segunda venida y como parte del plan salvífico de Dios, tiene que ser exaltada por el Espíritu Santo, de manera que ella traiga por segunda vez a Cristo al mundo, nos lleve hacia su Hijo, o sea, que a través de su Hijo Cristo vuelva a ser conocido, amado y servido. Con lo cual nos está diciendo que el papel de María en el plan salvífico de Dios, asociado a la segunda venida y a la completación de la redención, es extremadamente significativo. Veamos ahora dónde estaba profetizado en la Biblia. Pues en la primera profecía del Génesis ya aparecía esto. En Génesis 3, del 14 al 15 leemos: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza, mientras acechas tú su calcañar. Dios no necesita a la criatura para vencer al mal o al maligno, pero Él quiere hacerlo a través de nosotros, porque así se enfatizan todas las profecías y enseñanzas de las Sagradas Escrituras que dicen: ensalzaré a los humildes y humillaré a los poderosos, lo cual no solamente está en el Magnificat, sino en muchas partes de la Biblia. Es decir, Dios humilla a la serpiente antigua, haciéndola que sea pisada, no por Dios, que por supuesto puede hacerlo, sino por la más pequeña y humilde de sus criaturas, la más obediente, la sierva de Dios, la pequeña esclava de Dios. Entonces, ahí ya está profetizado que es María la que vence a la serpiente antigua, la que le pisa la cabeza, es decir, la que completa esa victoria final, que repito, no porque Dios no la pueda hacer solo, sino porque Él quiere hacerlo a través de sus criaturas, a través de nosotros, y selecciona a María como la que lo va a hacer. Esto está después corroborado en Lucas 2, del 34 al 35, en la profecía que le da el anciano Simeón a María, cuando la presentación del niño en el templo: y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. El papel de María como corredentora queda sellado por esa espada de dolor que la atraviesa en el monte Calvario. Y esto lo acepta ella desde el momento de la profecía y lo ejecuta finalmente en cumplimiento perfecto en el Gólgota. De manera que María participa de la redención, no solamente por haber llevado en su seno virginal y purísimo al Hijo de Dios, sino porque acepta su sufrimiento y lo ofrece como parte de su mismo ofrecimiento, de su entrega como la esclava de Dios por la salvación de todo el género humano. Veamos otro aspecto importante relacionado con la coronación final de María, predicha en Ámsterdam. Vemos en el Antiguo Testamento que en la cultura hebrea la reina era la madre del rey y no su esposa. Por ejemplo, en Primera de Reyes capítulo 1, versículos del 15 al 17, cuando Betsabé va a hacerle una petición a su esposo, el rey David, ya estando él bastante mayor, cuando ella entra en la presencia del rey, su esposo, se postra ante él, lo reconoce como su rey. Luego vemos en el siguiente capítulo, Primera de Reyes capítulo 2, versículos del 17 al 19, cómo la misma Betsabé le va a hacer una petición al rey
que en este caso ya no es David, que acaba de morir, y acaba de ser entronizado Salomón como su descendiente. Entonces llega Betsabé a hacer una petición al rey, en este caso su hijo, no su esposo, su hijo, y cuando ella entra en la presencia del rey Salomón para hablarle, para hacerle su petición, el rey Salomón se levanta, va a su encuentro y se postra ante ella y le hace poner un trono a su derecha. Y una vez entrado en su trono, a su derecha el rey, como reina, le hace su petición. Esto es muy significativo por varias razones. Primero, porque se demuestra lo que dije anteriormente. La reina para los hebreos no era la esposa del rey, sino la madre. Entonces, la reina en este caso no es la esposa del Salomón. La reina es la madre del Salomón, que es Betsabé. Y esto nos deja a nosotros entender que la reina del cielo y de la tierra, la reina del universo, es la madre del Hijo, la madre del Rey, de Cristo Rey, Rey del universo. La reina es su madre y su trono va a estar a su derecha. Por eso cuando le dice la madre de Santiago Juan, tratando de negociar con Jesús, le dice, deja que mis hijos se sienten uno a tu izquierda y uno a tu derecha. Y Jesús le dice, no me corresponde a mí decidir quién en el cielo va a estar sentado a mi derecha, a mi izquierda. Sabemos que a la izquierda está Dios Padre, porque las Sagradas Escrituras dicen que Cristo se sienta a la diestra del Padre. ¿Y quién está sentado al otro lado entonces? Si Dios Padre está a la izquierda, ¿quién está a la derecha de Cristo Rey? Es María Santísima. Y entre otras cosas lo podemos deducir por estos dos primeros capítulos del primer libro de los Reyes. Ahora, como decíamos antes, la corredención inicia desde el mismo momento en que María pronuncia su fiat. Si la redención inicia desde el momento en que se lleva a cabo la anunciación y la encarnación del Hijo de Dios, la corredención inicia en el momento en que María pronuncia su fiat. Cuando ella dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra, en ese fiat no solo acepta llevar a Dios en su vientre, sino que acepta el plan completo de salvación y la participación de ella en ese misterio hasta entregarse por completo a la voluntad de Dios y ofrecer toda su vida, todo su ser y todo su sufrimiento también en aceptación al plan de salvación de Dios y por la salvación del género humano. La aparición de Ámsterdam bajo la advocación La Señora de todos los pueblos está aprobada por la Iglesia Católica. No aceptemos esos mensajes que circulan en las redes diciendo que no está aprobada o que fue rechazada porque no son verdad. Veamos primero a quién le corresponde una aparición de una manifestación celestial o sobrenatural. Según el documento de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe del 25 de febrero de 1978, es al obispo local a quien le corresponde el análisis y la aprobación o condena de una manifestación o aparición. No es el obispo de otro país o de otra diócesis el que debe pronunciarse, porque solamente al obispo local es al que le corresponde, y eso lo establece claramente la Iglesia Católica. Pues bien, hay que afirmar con serio compromiso con la verdad que está aprobada, pues los obispos locales la aprobaron debidamente. De hecho, anexo a este video la carta original de aprobación del obispo Joseph Marianus Punt o José María Punt, fechada 31 de mayo de 2002, donde se aprueba tanto definitivamente la aparición de María como la Señora de todos los pueblos en Ámsterdam, sino que además incluye la declaración de la autenticidad sobrenatural de esta aparición. Y esto es muy interesante porque no todas las apariciones marianas han tenido este sello de declaración de autenticidad sobrenatural. En esa carta, Monseñor Joseph Marianus Punt explica que su antecesor, su predecesor, el obispo Enricus Bomers, ya había emitido otra aprobación previa, específicamente en el año 1996, que era el permiso de veneración pública de la Señora de todos los pueblos.
Y de hecho hubo otras aprobaciones previas también a esta de 1996. Se puede por lo tanto afirmar que las aprobaciones se fueron dando de manera escalada, de manera progresiva y de una manera muy, muy responsable, porque esta aprobación final del año 2002 fue dada después de pues más de 3 o 4 décadas de estudio, de análisis de todos los mensajes, de la sobrenaturalidad de las apariciones, del cumplimiento de las profecías que ahí se dieron y que se han ido cumpliendo, y de que nada de lo allí anunciado contradice en manera alguna la doctrina de la Iglesia Católica. De manera que fue una aprobación larga, lenta, bien responsable, bien pensada y hecha con todas las premisas de la Iglesia Católica, es decir, cumpliendo todo lo que la Iglesia estipula para la evaluación y la aprobación de una aparición. María sabía, sin embargo, que iba a ser una aparición muy combatida. De hecho, ya lo dice, y también uno de los mensajes dice que iba a ser muy controvertido la proclamación del dogma. Por eso nos pide tanto esforzarnos para lograr esa proclamación. María, para blindar esta aparición, nos dio varias profecías que se han ido cumpliendo, y esto forma parte del sello de autenticidad. Por ejemplo, ella predijo el día exacto de la liberación de Holanda de la ocupación nazi, y efectivamente se dio el día exacto que ella había predicho. Recordemos que el demonio es un ser muy inteligente, muy astuto, muy poderoso, pero no ve el futuro. No conoce el futuro, sino lo que Dios ha revelado. De manera que solamente Dios podía saber el día exacto en que los nazis iban a liberar a Holanda. Predice también la guerra de los Balcanes, esa que se dio en lo que antes se llamaba Yugoslavia y que terminó significando su desintegración, guerra que se dio luego de la muerte del dictador Tito, que era el que la mantenía unida a todos esos estados que estaban pues tan diferentes en religión, en cultura, pero que estaban bajo el poder de Tito, unidos un poco por la fuerza. También predijo la guerra del Golfo de 1991, es decir, la primera guerra del Golfo, la que llevó a cabo W. Bush padre, la creación de la República Comunista China. Ella le mostró a Ida cómo la bandera china, que antes tenía pues una parte azul con un sol, pues iba tornándose toda roja. Pues ya tenía rojo, pero cómo iba el rojo tomando toda la bandera hasta que quedara totalmente roja, anunciándole 4 años antes de que sucediera, pues que China se iba a volver enteramente socialista. Predijo también la llegada del hombre a la luna y el momento de la muerte de Pío XII. Esto último es muy significativo y se dio a inicios del año 1958. El mensaje, la predicción fue en febrero y la muerte se dio en octubre del mismo año 1958. ¿Cómo fue? En resumen, en febrero del 58 María le da un secreto a Ida y le dice que ese era un secreto que no lo podía revelar, no lo podía anunciar más que a su director espiritual a través de un sobre sellado que no se pudiera ver por fuera, que no se pudiera abrir, con el siguiente mensaje o frase: este Santo Padre, el Papa Pío XII, será llevado con los nuestros a principios de octubre de este año. Ida hizo exactamente lo que la Virgen le pidió, metió eso en un sobre sellado, hizo una copia que guardó ella, que conservó, y el sobre original se lo llevó a su director espiritual y le dijo que no podía abrirlo hasta el día en que se cumpliera la profecía, cosa que ella le anunciaría a él. Su director espiritual escondió también el sobre, que cuando llegó el día del cumplimiento de la profecía, que fue exactamente el 9 de octubre de 1958, día en que murió Pío XII, María visita a su director espiritual y le dice: usted puede ya hoy abrir el sobre porque hoy se ha cumplido la profecía que yo le entregué en ese sobre a inicios de este año. Su director espiritual buscó, le costó encontrar porque había escondido muy bien el sobre, finalmente lo encuentra y cuando lo abre, pues se encuentra que efectivamente él había tenido en sus manos por aproximadamente 8 meses que Pío XII iba a morir a inicios de octubre y que él había conservado ese sobre durante ese año.
Él no pudo más que confirmar que eso no pudo haber sido una invención de Ida, no pudo haber sido un invento. Quedó sorprendido por el cumplimiento de esa profecía, creyó en las apariciones y llevó ese sobre con esa profecía cumplida al sacristán del Papa en el Vaticano. Todas estas aprobaciones y todas estas, predicciones formaron parte del estudio que se hizo para poder dar la aprobación final y definitiva a esta advocación de la Señora de todos los pueblos y a las apariciones de Ámsterdam. Aún así, el cielo sabía que iba a ser negada, controvertida, muy atacada, y se procuró otra manera de blindar la autenticidad. Y esta vez fue a través de unos milagros llevados a cabo en 1973 en Akita, Japón. En el convento donde estaba la hermana Agnes Sasagawa había una estatua de madera hecha a través de una estampita de la Señora de todos los pueblos de Ámsterdam. Se hizo en madera maciza, en un bloque de madera, una imagen de la Señora de todos los pueblos, y se colocó en el convento donde ella estaba. Pues en el 73 esa imagen comenzó a llorar, también sudó y también sangró. Y muchas de estas manifestaciones se dieron en presencia física del obispo, que se llamaba John Shohiro Ito. Fue muy interesante porque la aprobación fue muy rápida, porque fue un milagro muy contundente. Todas estas muestras de sangre, de sudor y de lágrimas fueron analizadas en muy buenos laboratorios de Japón y no hubo más remedio que confirmar que era una manifestación sobrenatural. Es decir, que no podía haber sido algo inventado o hecho por mano humana. De manera que ese obispo, en 22 de abril de 1984, declaró la autenticidad sobrenatural y autorizó la veneración de la Virgen de Akita, cosa que también corroboró, o aprobación que también confirmó su sucesor, el obispo Francisco Sato. Yo puedo entonces resumirlo en estas palabras. La imagen de Akita no es otra que la Señora de todos los pueblos de Ámsterdam. El obispo Ito dijo categóricamente que el milagro de Akita confirma la autenticidad de los mensajes de Ámsterdam, puesto que la estatua que lloró y sangró es una imagen esculpida de la Señora de todas las naciones o de la Señora de todos los pueblos. Es decir, no quedó la menor duda del milagro. La aprobación vino muy rápido, relativamente rápido, digamos, en 11 años es poco tiempo para obtener una aprobación. Y el que esté aprobada Akita y estas palabras del obispo Ito son una confirmación de que Ámsterdam también es verdadera, porque la imagen que llora, suda y sangre en Akita es la Señora de todos los pueblos de Ámsterdam. Pero no solo están hermanadas por este milagro y por estas palabras del obispo Ito, sino porque los mensajes de Ámsterdam y de Akita están muy relacionados, y ambos relacionados con el misterio de la corredención. Por ejemplo, el mensaje de Akita el 13 de octubre de 1973, por cierto, fecha de aniversario del milagro del sol de Fátima, nos dijo María: reza mucho las oraciones del rosario, solo yo puedo todavía salvarles de las calamidades que se acercan. Aquellos que ponen su confianza en mí se salvarán. Qué interesante, dice, solo yo puedo todavía salvarles. Y dice, aquellos que ponen su confianza en mí se salvarán. Se está manifestando como instrumento de salvación, como la persona a la que tenemos que agarrarnos para salvarnos, a quien tenemos que orarle para salvarnos, es a María. No porque no sea Jesucristo nuestro Salvador, por supuesto. Ella nos salva es con Cristo, en Cristo y en Cristo. Pero dejándonos entender que es a través de ella, porque así Dios lo dispuso. Y comparemos esto con el mensaje número 45 de Ámsterdam, de fecha 20 de marzo de 1953. Dijo así: es María, la Señora de todos los pueblos, la que te da este mensaje. Con este título, ella salvará al mundo. Ella vuelve a mencionar que es ella la que va a salvar al mundo, como lo dijo años más tarde en Akita, Japón.
Es decir, que ella se presenta como la Salvadora, sabiendo que el verdadero Salvador es Jesucristo, pero destacando su rol principal, fundamental, en el misterio de la salvación del género humano. Hay algo muy significativo en relación a Akita y el sínodo de la Amazonía. Después de 46 años sin haber recibido la hermana Agnes Asagawa ningún mensaje de la Santísima Virgen María, recibió el 6 de octubre de 2019 un mensaje muy corto, pero muy significativo. Eso fue justamente el día en que dio inicio al sínodo de la Amazonía en Roma, en el Vaticano. Este mensaje dice lo siguiente: conviene que diga esto a todos. Cubríos la cabeza con ceniza y rezad el rosario penitente todos los días. Y tú debes convertirte en una niña y ofrecer sacrificios todos los días. Este mensaje nos recuerda al de Jonás en Nínive, que mandó a todos los habitantes, incluido el rey, a cubrirse la cabeza con ceniza, a vestirse de sayal y a hacer penitencia, porque estaba decretada ya la destrucción de Nínive por su pecado y por su maldad. Qué curioso y seguramente nada coincidencial que justo el día que comenzó el perverso sínodo de la Amazonía, durante el cual además se entronizó la Pachamama en la Basílica de San Pedro, llega este mensaje de María en Akita, luego de 46 años sin haber dado un solo mensaje o advertencia. El que tenga oídos para oír, que oiga, y el que tenga ojos para ver, que vea. Hablemos un poco de la relación entre la medalla milagrosa y el dogma de la corredención. Así como al poner horizontal la imagen de María de Guadalupe, la tilma de Juan Diego, se observa que las flores que están en el vestido coinciden con los volcanes de México, quedando además la flor Nahui-Ojin en el cerro donde se dieron las apariciones, en el Tepeyac. Y el resto del manto también proyecta las estrellas en su configuración de ese día, 12 de diciembre de 1531. Del mismo modo, al girar 23 grados y medio, que no solo es el ángulo de inclinación del eje de la Tierra, sino también la inclinación de la cara de la Virgen María en la tilma de San Diego. Al inclinar la imagen de la medalla milagrosa y proyectarla sobre el mapa de Francia, vemos que la M queda sobre las 5 apariciones marianas, que son Lourdes, Port-Main, Pellevoisin, París y La Salette. Y justo en la parte de arriba, sobre el vértice de la M, queda la cruz de Dossulé. Es muy interesante esto porque pareciera indicar que la medalla milagrosa representa a Francia, con la M sobre las 5 apariciones marianas y la cruz encima justamente en Dossulé, que fue donde se llevó a cabo esta aparición de Jesucristo a Madeleine Humont a final del siglo XX. Pareciera entonces que hay una fuerte relación entre la medalla milagrosa, Francia, y entre las 5 apariciones marianas de Francia con la aparición tan importante de Jesucristo en Dossulé. Esto pudiera representar incluso el juicio de las naciones, pues se ven las 12 estrellas, nos recuerda la cita bíblica donde se muestra a los 12 apóstoles sentados para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero no voy a hacer énfasis en esto del juicio de las naciones porque no estoy seguro. Pero hay algo que sí es seguro de la medalla milagrosa y es su relación con el dogma de la corredención. De hecho, en la cara frontal de la imagen está esta oración: oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Eso es justamente nuestra abogada, pidiéndole a nuestra abogada que ore por nosotros, que recurrimos a ella. Luego la vemos con las manos extendidas, derramando gracias sobre el mundo, como ya le explicó a Catalina Labouré, y eso es justamente mediadora maternal de todas las gracias. Y en la cara posterior está la M entrelazada con la cruz, es decir, redención y corredención.
Por eso también están los dos corazones debajo, el corazón de Cristo coronado de espinas y el corazón de María atravesado por una espada. De manera que esta parte de la medalla, esta cara posterior, está entrelazando la cruz con la M, la redención con la corredención. Es la tercera parte del quinto dogma de corredentora y nos demuestra entonces que toda la medalla milagrosa ya tenía anunciado desde 1830 el dogma de la corredención. Quiero terminar entonces invitando a todos a rezar esta oración siguiendo la orden, la instrucción dada por María en Ámsterdam, que nos pidió difundir la imagen y rezar la oración para pedir el segundo Pentecostés y para pedir también la proclamación del quinto dogma mariano. Ha llegado el momento de combatir abiertamente contra el demonio y sus secuaces, alistándonos en el ejército capitaneado por la mujer vestida de sol, María Santísima, que conducirá la batalla al mayor triunfo de Dios y de la Iglesia, esto es, el triunfo de su Inmaculado Corazón. La Virgen quiere servirse de sus hijos consagrados a ella para instaurar el reino de Cristo en la tierra. Estos hijos consagrados a María son los apóstoles de los últimos tiempos profetizados por San Luis María Griñón de Montfort en su tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Debemos ser fieles, santos y esforzarnos por estar entre ellos. Es por esto que ahora es indispensable y urgente consagrarse al Inmaculado Corazón de María y rezar a diario la oración de Ámsterdam. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. En relación a la oración, es importante resaltar el hecho de que la Santísima Virgen María, en 4 mensajes de Ámsterdam, hizo énfasis en que la oración se tiene que rezar completa y que no se puede modificar. La oración dice que un día era María y la gente, por no comprender esto, la ha cambiado, pero María dijo no la cambien, se tiene que rezar como yo se las di. María explica que antes era solamente María, simplemente María de Nazaret, pero que ahora quiere ser, por designio de Dios, la Señora de todos los pueblos. Ella no deja de ser María, sino que está elevada a otra dignidad. Yo digo siempre, por ejemplo, que Benedicto XVI nunca deja de ser Joseph Ratzinger, pero ahora está elevado a otra dignidad de Papa Benedicto XVI. Yo podría decir Benedicto XVI que un día era Joseph Ratzinger, pero él no deja de ser Joseph Ratzinger. En este sentido, debemos ser obedientes a lo que la Virgen dijo en Ámsterdam de que no la cambiásemos. Y yo tengo una amiga que es holandesa y como los mensajes fueron dados en idioma holandés, es decir, neerlandés, pude confirmar que la frase original dada por la Santísima Virgen María es que un día era María. Así que seamos obedientes y no la cambiemos.